El Arca de la Alianza se considera uno de los artefactos religiosos más misteriosos y significativos de la historia. Se ha asociado a historias sagradas y a un profundo simbolismo religioso. Según los textos antiguos, el arca contenía las tablas de la ley en las que estaban inscritos los 10 mandamientos, y representaba la presencia del poder divino entre los israelitas. El arca desempeñó un papel central en los acontecimientos históricos y religiosos, pues se creía que traía la victoria y protegía a sus portadores de los enemigos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arca desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí un legado de historias y leyendas sobre su ubicación y destino. Los investigadores e historiadores siguen intentando rastrear sus restos, lo que ha mantenido vivo su enigma en los estudios históricos y en la cultura popular hasta nuestros días. Para conocer más detalles, síguenos hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir las últimas actualizaciones. El Arca de la Alianza se considera uno de los enigmas históricos y religiosos más misteriosos, ya que ha estado asociada a numerosas narraciones y leyendas sagradas que la han convertido en uno de los mayores tesoros perdidos de la historia. Según los textos religiosos, el arca era de madera de acacia, estaba recubierta de oro y contenía las tablas de la ley en las que estaban inscritos los 10 mandamientos. Entregada al profeta Moisés por Dios en el monte Sinaí, se creía que el arca portaba un inmenso poder divino capaz de proteger a sus portadores y concederles la victoria en las batallas. En la antigüedad, el arca se guardaba en el lugar santísimo del templo de Salomón en Jerusalén, y los israelitas la veneraban profundamente. Sin embargo, tras una serie de guerras y conflictos, el arca desapareció en circunstancias misteriosas y no se ha vuelto a encontrar desde entonces. Existen muchas teorías sobre su desaparición. Algunos creen que fue enterrada en un lugar secreto bajo el templo antes de su destrucción, mientras que otros piensan que fue transportada a lugares lejanos como Etiopía, donde se afirma que se conserva en la iglesia de Santa María de Sión de la ciudad de Aksum. A lo largo de los tiempos, muchos investigadores y exploradores han intentado localizar el Arca de la Alianza, pero ninguno de estos esfuerzos ha aportado pruebas concluyentes de su paradero. En su misterio circundante no ha hecho sino aumentar su fama en la cultura popular, apareciendo en numerosas películas y obras literarias que describen su búsqueda y su leyenda, convirtiéndola en un símbolo de la búsqueda de lo desconocido. El Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios históricos sin resolver. Los relatos sobre su destino varían entre la realidad y la leyenda. A pesar de su ausencia, su influencia continúa con fuerza en la investigación histórica y religiosa, por lo que su búsqueda continúa en espera de un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia. El Arca de la Alianza se considera una de las reliquias religiosas más importantes de la historia antigua. Estaba estrechamente vinculada a la fe judía y ocupaba un lugar central en las tradiciones bíblicas. El arca se describe como un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, rematado con una cubierta conocida como propiciatorio, en la que había estatuas de 2 querubines alados que simbolizaban la presencia divina. El arca se transportaba utilizando pértigas insertadas a través de anillas en sus lados, lo que permitía transportarla sin que nadie la tocara directamente. Se creía que el contacto directo con el arca podía provocar la muerte inmediata. Debido a su carácter sagrado, el simbolismo religioso del arca la convirtió en el centro de muchas narraciones sagradas. Se dice que contenía las tablas de la ley en las que estaban inscritos los 10 mandamientos, entregados al profeta Moisés por Dios en el monte Sinaí. En consecuencia, se consideraba un símbolo de la alianza entre Dios y los israelitas y una prueba de su presencia y protección. El arca se guardaba en el lugar santísimo del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote el día de la expiación. Más allá de su papel religioso, el arca se asociaba con el poder divino y la capacidad sobrenatural. Se creía que otorgaba la victoria en las batallas a quienes la llevaban, y algunos relatos sugieren que provocaba desastres y sucesos antinaturales cuando caía en manos de los enemigos. Estas creencias hicieron del arca algo más que un artefacto religioso. Se convirtió en un símbolo misterioso en el que se entrelazaban la fe y la leyenda. A lo largo de los siglos, el Arca de la Alianza ha sido objeto de fascinación para eruditos e historiadores. Desapareció en circunstancias misteriosas y nunca se ha encontrado.
Aunque su ubicación sigue siendo desconocida, su influencia en las creencias religiosas, la mitología y la cultura popular continúa con fuerza, lo que la convierte en uno de los misterios históricos más controvertidos e intrigantes. La historia del Arca de la Alianza ha estado rodeada de misterio desde el momento de su creación hasta su desaparición, lo que la convierte en uno de los enigmas religiosos e históricos más complejos. Según los textos sagrados, el arca fue fabricada por orden de Dios al profeta Moisés durante el vagabundeo de los israelitas por el desierto del Sinaí tras el éxodo de Egipto. Su finalidad era salvaguardar las tablas de la ley en las que estaban inscritos los 10 mandamientos, sirviendo de testigo del pacto sagrado entre Dios y su pueblo. El arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro, a la que se añadieron anillas para llevar las pértigas utilizadas para su transporte, lo que permitía moverla sin tocarla directamente. Su presencia entre los israelitas se consideraba una fuente de fuerza y protección que les guiaba en sus viajes y simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. El arca se llevaba incluso a los campos de batalla, donde se creía que traía la victoria a su pueblo cuando se colocaba ante el ejército. Con el tiempo, el arca se instaló en el Templo de Salomón en Jerusalén, colocada en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del judaísmo, donde solo se permitía la entrada al sumo sacerdote en ocasiones específicas. Sin embargo, al aumentar los conflictos y las invasiones, el misterio empezó a rodear el destino del arca. Algunos relatos sugieren que se perdió durante la destrucción del primer templo por los babilonios en 587 a.C., mientras que otros creen que se trasladó a un lugar seguro con anterioridad. Muchas teorías intentan explicar la desaparición del arca. Algunos afirman que puede estar oculta en bóvedas secretas bajo el monte del Templo de Jerusalén, mientras que otros relatos sugieren que fue llevada a Etiopía, donde se dice que se conserva en la iglesia de Santa María de Sion de Axum. Además, otras teorías proponen que pudo ser enterrada en una zona remota o transportada a Europa durante la Edad Media. A pesar del paso de miles de años, la búsqueda del Arca de la Alianza continúa. Numerosos exploradores han intentado localizarlo sin éxito, y ninguna prueba concluyente ha confirmado nunca su paradero o existencia. Esto la ha convertido en uno de los tesoros perdidos más legendarios de la historia, un símbolo de misterio que oscila entre la verdad y el mito en medio de interminables intentos por desvelar el secreto de su desaparición. El Arca de la Alianza ocupa un lugar destacado en la cultura popular y la mitología, inspirando numerosas historias y relatos en los que se entrecruzan realidad y ficción. Desde su misteriosa desaparición, el arca se ha convertido en el centro de muchas leyendas religiosas e históricas, lo que la ha convertido en una rica fuente de obras literarias, artísticas y cinematográficas que la han representado de diversas formas. En la mitología y las tradiciones religiosas, el arca se ha asociado con el poder divino sobrenatural. Se cree que trajo la victoria a las civilizaciones que la poseyeron, mientras que causó desastres a quienes intentaron apoderarse de ella sin permiso. Esta idea se refleja en innumerables cuentos y leyendas que presentan el arca como un tesoro sagrado con misteriosas habilidades, lo que aumenta aún más el aura de misterio que la rodea. En la literatura, el arca ha aparecido en numerosas novelas sobre la búsqueda de tesoros perdidos, a menudo representada como el objetivo final de exploradores y arqueólogos en emocionantes aventuras. Algunas de estas obras incorporaban elementos históricos y factuales, mientras que otras añadían toques de fantasía y leyenda, reforzando la reputación del arca como uno de los tesoros perdidos más famosos del mundo. En el cine, el arca ha ocupado un lugar central en películas famosas, como En busca del arca perdida, de la serie Indiana Jones, donde se la presenta como un objeto con poderes sobrenaturales capaz de aniquilar a los enemigos. Esta representación cinematográfica impulsó enormemente la popularidad del arca, convirtiendo la búsqueda de la misma en un sueño que despierta la curiosidad de innumerables personas. Además, el Arca de la Alianza ha aparecido en muchos videojuegos y series de televisión centradas en el misterio y la aventura. A menudo se representa como un símbolo de poder antiguo o como un artefacto buscado por eruditos y hechiceros, lo que consolida aún más su estatus de objeto legendario de gran importancia. Los mitos en torno al arca siguen vivos hasta nuestros días, y continúan las especulaciones sobre su verdadera ubicación y su historia perdida. Aunque nunca se ha encontrado, su presencia sigue resonando en la memoria colectiva y en la cultura popular. El Arca de la Alianza
símbolo de antiguos secretos aún por desvelar, ocupa un lugar central en las religiones abrahámicas. Considerado un símbolo sagrado con un profundo significado religioso y espiritual, se menciona en las escrituras sagradas del judaísmo, el cristianismo y el islam, y cada religión interpreta su papel e importancia a su manera. En el judaísmo, el Arca de la Alianza es uno de los símbolos más sagrados de la historia religiosa de los israelitas. Según la Torá, Dios ordenó al profeta Moisés que construyera el arca con madera recubierta de oro y colocara en ella las tablas de la ley recibidas en el monte Sinaí. El arca se consideraba una manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo y se guardaba en el lugar santísimo, primero en el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón en Jerusalén. Se creía que otorgaba fuerza y victoria al ejército israelita en las batallas. Sin embargo, tras la destrucción del primer templo por los babilonios en 587 a.C., el arca desapareció y no se ha vuelto a encontrar desde entonces, lo que la convierte en uno de los mayores misterios religiosos de la historia judía. En el cristianismo, el Arca de la Alianza sigue teniendo un profundo significado espiritual. Pero ya no se considera un objeto sagrado físico como en el judaísmo. En cambio, los cristianos lo consideran un símbolo de la nueva alianza que Dios estableció con la humanidad por medio de Cristo. Algunos teólogos consideran a la Virgen María como la nueva Arca de la Alianza, que lleva a Cristo en su seno, igual que el arca llevaba las tablas de la ley, reflejando el cumplimiento de la alianza de Dios con la humanidad. Aunque la búsqueda del arca física aún continúa en algunos círculos, su importancia en el cristianismo se centra más en su significado simbólico que como tesoro material. En el Islam, el arca se menciona en el Corán en el contexto de la historia de Talut, Saúl y Jalut Goliat. El versículo dice: «Y su profeta les dijo: en verdad, el signo de su reinado es que el arca vendrá a vosotros, en la que está la seguridad de vuestro Señor y un resto de lo que la familia de Moisés y la familia de Aarón dejaron llevado por los ángeles. En efecto, en ello hay una señal para vosotros si sois creyentes». Al-Baqara 22:48. Los eruditos islámicos interpretan este versículo en el sentido de que el arca llevaba tranquilidad y bendiciones para los israelitas y servía como prueba de la realeza legítima de Talut. Su destino final no se destaca en el Corán, pero se entiende como un símbolo de la bendición y el poder de Dios más que como un mero objeto físico. A pesar de las diferentes perspectivas religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam, el Arca de la Alianza sigue siendo un poderoso símbolo de fe y poder divino en todas las religiones abrahámicas. Mientras algunos lo persiguen como un tesoro perdido, otros lo ven puramente como un símbolo espiritual que representa la relación entre Dios y la humanidad. Incluso después de miles de años, el arca sigue cautivando la imaginación humana, convirtiéndola en uno de los mayores misterios religiosos de la historia. A lo largo de la historia, el Arca de la Alianza ha sido uno de los tesoros sagrados más buscados por exploradores y arqueólogos. Debido a su inmenso valor religioso e histórico, su descubrimiento se ha considerado una meta para los investigadores, ya sea motivados por la fe, la ambición personal o el deseo de alcanzar un logro arqueológico significativo. Entre los exploradores más notables que dedicaron su vida a la búsqueda del arca, se encontraba Montague Parker, explorador británico de principios del siglo XX. Su expedición se basó en textos antiguos y creencias bíblicas, lo que le llevó a pensar que el arca podría estar enterrada bajo el monte del Templo de Jerusalén. Parker dirigió un equipo de investigadores y aventureros en la excavación de túneles bajo la mezquita de Al-Aqsa, pero sus esfuerzos provocaron disturbios y protestas locales, lo que finalmente hizo fracasar la expedición. Otro arqueólogo notable fue el estadounidense Wendell Jones, que algunos asocian con el personaje cinematográfico Indiana Jones. Jones pasó años buscando el arca, basándose en estudios religiosos y fuentes históricas, creyendo que podría estar enterrada en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto. A pesar de sus continuos esfuerzos, no encontró pruebas concluyentes de la existencia del arca. Una de las teorías populares es que el arca podría conservarse en la iglesia de Santa María de Sion de Aksum, Etiopía. El explorador británico Graham Hancock estaba especialmente interesado en esta teoría, y pasó años estudiando pruebas históricas y leyendas etíopes que sugerían que el arca había sido transportada allí en tiempos del rey Salomón. Hancock escribió un famoso libro sobre su viaje y sus investigaciones, pero no pudo demostrar que el arca existiera realmente dentro de la iglesia, donde solo se permite verla a un monje consagrado.
Además de estos exploradores, muchos investigadores y arqueólogos han realizado búsquedas en otras regiones, como el desierto del Sinaí, Egipto y Jordania, siguiendo las teorías de que el arca pudo ser trasladada desde Jerusalén antes de su caída en manos de los babilonios. A pesar de que ninguna de estas misiones consiguió localizar el arca, el interés por ella sigue siendo grande, y los investigadores continúan intentando descifrar el misterio de su desaparición. La búsqueda del Arca de la Alianza sigue siendo una mezcla de aventura, leyenda e historia. Aunque todavía no se ha encontrado, la búsqueda en curso refleja su profundo impacto en la imaginación humana y el deseo imperecedero de descubrir los secretos del pasado. En conclusión, incluso después de miles de años, desde la desaparición del Arca de la Alianza, su misterio sigue cautivando a historiadores, arqueólogos y exploradores. Entre teorías históricas y leyendas religiosas, la búsqueda del arca sigue en curso. Algunos lo buscan como un tesoro arqueológico, mientras que otros lo consideran un símbolo espiritual que trasciende su existencia física. Ya esté oculta en una cueva desconocida, enterrada bajo un antiguo templo, o sea simplemente una historia ampliada con el tiempo, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios religiosos e históricos, sin respuesta definitiva hasta el día de hoy. Esto nos lleva al final del vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Nos vemos en un nuevo documental.